Ok, entonces, estimados y estimadas estudiantes, muy buenas noches, sean todos y todas cordialmente bienvenidos a una nueva clase de Ciencias Naturales de su Escuela San Alfonso de Espartina. Espero sinceramente que se encuentren muy bien. Hoy día es una noche un tanto complejo en términos sociales, pero lo importante, ¿cierto?, es que estando acá en clase tenemos nuestro espacio seguro para aprender y para seguir, ¿cierto?, avanzando en nuestra meta que es terminar nuestros estudios. Así que estoy muy contento de tenerlos aquí a la hora a todos ustedes. Como les comenté entonces, a nosotros todavía nos quedan dos temas por ver, que son los que vamos a ver esta semana y la próxima, que son temas relacionados con unos pocos contenidos de física trascendental que tenemos que aprender, que van también relacionados con un poco, ¿cierto? Tiene que ver un poco con lo que hemos estudiado del átomo y lo demás, ¿ya? Así que voy a compartir pantalla para que podamos comenzar a observar el contenido. Consulta, ¿se puede ver? Sí, profe, sí se ve. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, vamos a ir con el contenido de la clase número 21, que en esta oportunidad se titula Electricidad y Magnetismo, ¿ya? Más electricidad que magnetismo, para ser honesto, ¿ok? Pero es importante el estudio de los fenómenos eléctricos, dado la amplia aplicación que tiene en la vida cotidiana, y luego de la mano que va el estudio de la electricidad como un fenómeno físico, con el desarrollo de la tecnología y todas las aplicaciones que tiene eso. Entonces, para nosotros fue importante considerar este tema y no dejarlo de lado, sino que darle la oportunidad a por lo menos sentar las bases del estudio de la electricidad como uno de los ejes temáticos del área de la física. ¿De acuerdo? Así que, como siempre les digo, mucha atención, mucha concentración. Si tienen cualquier duda, si tienen cualquier pregunta, si tienen cualquier cosita que quieran agregar, ustedes saben, pueden interrumpir la clase, no hay ningún problema, siempre y cuando sea con el debido respeto. Por supuesto, a través del chat también, y por supuesto los animo a participar, a comentar, a responder de las preguntas que le hagamos, ¿ya? Eh, para serles honesto, esta clase está bastante cargada al contenido, ¿sí? Hay harta materia que ver, entonces, si en algún momento sienten que voy demasiado rápido, o que se perdieron en algún punto de la materia, me avisan para que vayamos retrocediendo y dejando bien claras las cosas que a lo mejor sean un poquito más complejas, ¿ok? Ok, entonces, vamos con el objetivo de la clase de hoy, vamos a hablar de electricidad y magnetismo entonces, y para esto es importante, ¿cierto?, recalcar que esto se basa en un objetivo de aprendizaje, que básicamente dice aplicar nociones y leyes físicas en relación con la carga y corriente eléctrica, que son dos cosas que vamos a ver, campo eléctrico y magnetismo para explicar fenómenos, ¿cierto?, del entorno, y la aplicación que tendría esto sería hacia el funcionamiento de aparatos eléctricos domiciliarios, ¿ya? No sé si alcancemos a llegar a ese grado de aplicación, pero por lo menos que alcancemos a ver algo de los contenidos de esta área. Muy mal momento para que me falle el mouse. Un segundito. Ahí sí. No, ahí no. Ya murió. Entonces, cuando pensamos, por ejemplo, en lo que es la electricidad como un fenómeno propio del entorno natural, yo quisiera preguntar qué se le viene a ustedes a la mente, porque lo primero que debemos hacer es entender qué entendemos exactamente por electricidad. ¿Qué es para nosotros la electricidad o con qué relacionamos este fenómeno que es la electricidad? ¿Alguien me podría decir qué tienen en común las dos imágenes que están viendo acá? ¿Qué tendría que ver esta imagen de acá abajo con esta imagen de acá arriba? ¿Qué creen ustedes? Son tipos de electricidad. Ok, hay electricidad, correcto. ¿Y en qué se diferencian? En que una es natural y la otra es artificial. ¿Ya? Entonces, empecemos recordando que la electricidad de por sí es un fenómeno natural, se encuentra en la naturaleza. Por lo tanto, no es algo que el ser humano haya inventado, es algo que el ser humano se dio cuenta que estaba en la naturaleza y se percató que lo podía empezar a utilizar, porque es una forma de energía muy útil, ¿ya? El tema fue cómo aprovechar esa energía que estaba en la naturaleza para algún beneficio del ser humano. Y eso es más o menos lo que vamos a conversar en la primera parte de la clase. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿en qué fenómenos o procesos de nuestro entorno, por ejemplo, piensen ustedes, en sus casas, en la naturaleza, en su cuerpo, dónde podemos apreciar indicios de comportamiento eléctrico? ¿Dónde nosotros vemos la electricidad como un fenómeno natural o artificial? Denme ustedes algún ejemplo. Ok, tenemos, por ejemplo, Valentina. Valentina sí dijo la electricidad estática, correcto, ¿ya? Sí la podemos ver. En el roce, ok, Marcelo, me gusta esa idea, pero me gustaría que la desarrolle un poco más. Pero va bien, va bien.
¿Dónde más? La energía de roce, ok, ok. Leyes de Newton, fricción, ya, ahí nos fuimos un poquito para la física clásica, ya, no es mala idea, no es mala idea. Cuando dos elementos con distintas... Ya, ok, mire, todo lo que ustedes me dicen es correcto, pero yo quiero que seamos un poquito más concretos. Piensen, por ejemplo, en su propia casa. ¿Dónde ven ustedes electricidad en sus casas? En los enchufes, la luz. Correcto, ya. Electrodomésticos, correcto. Muy bien, muy bien. Y ahí nosotros podemos mencionar una serie, ¿cierto?, de aparatos electrodomésticos, ¿cierto? Muy bien. Ahora, por ejemplo, en la naturaleza, aparte de lo que está ahí claramente en la imagen, ¿en qué otra parte nosotros podemos apreciar electricidad? Claro, sí, sí, algo les mencioné. Algo les mencioné. Pero, por ejemplo, en la naturaleza, porque ya sabemos que la electricidad se utiliza en aparatos domésticos. La Tierra, dice Yolaine, ok, me gustaría que seamos un poquito más específicos. Denme un ejemplo. ¿Dónde podemos ver electricidad en el mundo natural? El Sol, más que... Es que el Sol, Wilmy, puede que existan descargas eléctricas en la atmósfera del Sol, pero el Sol como tal es una esfera de plasma, ¿ya? Es materia que se encuentra en estado plasmático. En las nubes, por ejemplo, tormentas, ya, por ahí va un poquito más. Ok. Pregunto, los seres vivos, ¿hay electricidad en los seres vivos? En la atracción de los cuerpos. Sí, correcto, Miguel, interesante, ya. Por ejemplo, está el famoso caso de las anguilas eléctricas, que son animales que producen electricidad. Una anguila eléctrica macho adulto puede matar a un ser humano, por si no lo sabían. Y muchos otros animales son capaces de utilizar campos eléctricos, ¿ya? Nuestro propio cuerpo funciona con electricidad. Recuerden que las neuronas envían impulsos nerviosos. ¿Y qué eran los impulsos nerviosos? Ondas despolarizantes provocadas por una cantidad desigual de iones en ambos lados de la membrana de las neuronas. En términos estrictos, esa es una corriente eléctrica. Así que nuestro cerebro, nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso funciona con electricidad. La retina, por ejemplo, etcétera, ¿ya? Entonces nosotros tenemos impulsos eléctricos en nuestro cuerpo, por lo tanto la electricidad es un fenómeno más cercano y más cotidiano de lo que nosotros imaginamos. Pero la pregunta que viene acá es, ¿de dónde proviene? ¿De dónde surge la electricidad? Por ejemplo, si ustedes piensan, de nuevo, vamos al caso de sus propios hogares. La electricidad que utilizamos para prender una ampolleta, un computador, un televisor, ¿de dónde viene? De las ¿Dónde se cargas. formó? Disculpe, dígalo de nuevo, Pía. Disculpe, que no alcancé a escuchar. Si me puede decir de nuevo, se lo agradecería. De las cargas, profe, de las cargas positivas y negativas. Correcto, tiene mucho que ver, ya. Pero, por ejemplo, ahí Héctor dio en el clavo con lo que yo quería llegar, de las plantas hidroeléctricas, porque la electricidad se tiene que generar en algún lado y se transporta a nuestros hogares por cable, ¿ya? El watt es solamente una medición de la potencia eléctrica, ya vamos a hablar de eso, ¿ok? Entonces, como ustedes se dan cuenta, la energía se puede generar, porque como la electricidad es un tipo de energía, recuerden ustedes que la energía no se puede crear ni destruir, solo se transforma. Entonces lo que el ser humano se dio cuenta era que podía transformar otras fuentes de energía en energía eléctrica y utilizarla para impulsar poco menos que nuestra civilización. Entonces, por ejemplo, para que una corriente eléctrica ocurra, por ejemplo, el rayo que usted está viendo, o lo que hay ahí en la imagen de abajo, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál sería un requisito para que la electricidad exista? Para que ocurra, El, para que se pueda mover la el corriente. viento, profesor, el viento. ¿Ya? ¿Por qué? Me gustaría que explique esa idea. Va bien, pero vamos, desarrollenla. El viento con el agua se produce en las tormentas, Ya, va por porque ahí. del Sí, agua sacan la electricidad y por lo también no me acuerdo cómo se llama este sistema de las hélices que también generan electricidad correcto. eólica parece que se Sí, llama. sí, 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 muy bien, Sí, muy bien. y el sol, los paneles solares, tres Correcto, muy factores más o menos, el agua, el viento y el sol. correcto. Se puede generar electricidad de diversos modos, como usted decía, por planta hidroeléctrica, por molinos de viento, por paneles solares, por centrales nucleares, ¿ya? Que son, ojo, las más limpias, son las que menos contaminan, dicho sea de paso, ¿ya? Ok, entonces necesito algo que genere cargas eléctricas, por ahí dijeron. Muy bien. Pero además, para que las cargas eléctricas se muevan, se necesita de un medio que las propague, ¿ya? Por eso, por ejemplo, existen los cables, porque la electricidad no viaja sola, tiene que ser encauzada. Y para eso se necesitan medios que conduzcan la electricidad, ¿ya? Así que de esas cosas vamos a seguir hablando en esta clase, pero me gustaron todas las ideas que ustedes dieron.
Entonces, esencialmente, cuando nosotros hablamos de electricidad, chiquillos, electricidad como tal, hablamos de una forma de energía, ¿ok? Y esta forma de energía se produce por el movimiento de los electrones a través de un material conductor. Cuando yo les hice la pregunta número 2, que dice de dónde proviene la electricidad, la intención era que tratásemos de pensar en los átomos. ¿Y por qué en los átomos? Porque la electricidad tiene su origen en los fenómenos atómicos, ¿ya? Recuerden ustedes que los átomos están formados por partículas, y una de las partículas externas del átomo son los electrones. ¿No les suena, por curiosidad, electrón, electricidad? ¿No suena parecido? Claro que sí, porque la electricidad no es otra cosa más que electrones en movimiento. Por lo tanto, cuando los electrones son capaces de moverse y lo hacen a través de un material conductor, a eso nosotros le llamamos electricidad. ¿Y qué es lo que nosotros aprovechamos de la electricidad entonces? Bueno, la energía del movimiento de esos electrones. Los electrones al moverse, ¿cierto?, tienen un tipo de energía, la energía cinética de ese electrón. Y esa energía es la que se utiliza para hacer funcionar nuestros diferentes aparatos domésticos. ¿Ok? Y para eso, ¿cierto?, aplica todas las cosas que ustedes me están diciendo ahí en el chat. Correcto. ¿Ok? Entonces partamos por la base. La electricidad es una forma de energía. Como es una forma de energía, no se puede crear ni destruir, solo se obtiene por transformación. ¿Ya? Por una forma de energía que transformamos en electricidad. Además, la electricidad se puede almacenar, por ejemplo, en las pilas, porque es una forma de energía. Se puede transportar, porque es una forma de energía, y se puede transferir, porque es una forma de energía. Por lo tanto, la electricidad se almacena, se transfiere, se transporta y se transforma, ¿ya? Tiene todas esas características como lo tiene la energía en sí. Entonces vamos a adentrarnos ahora en el estudio de conceptos relevantes dentro de lo que es la unidad de electricidad, ¿ok? Ahora, ¿de dónde viene el descubrimiento de la electricidad? Desde mucho antes, años 1600, 1700, cuando hubieron personas como Charles Dufay que empezaron a hacer experimentos con frotar cosas. Ustedes saben que cuando se frotan las cosas, se genera cierta atracción con otras cosas. Es decir, es como si ganaran una fuerza de atracción o repulsión, ¿ok? Se hicieron muchos experimentos con eso, probando qué pasaba cuando se frotaban cosas como el ámbar, por ejemplo, o el vidrio, y se dieron cuenta que habían cosas que sentían atracción, entre otras, y otras que se rechazaban. Esa fue una base importante para empezar a entender que la electricidad era, o que había una forma de energía ahí, una forma de energía que hacía que ciertas cosas se atrajeran o repelieran, y que además se podía transferir de un objeto a otro, ¿ya? Y eso fue gran parte de las bases, ¿cierto?, que llevó a, entre otras cosas, a los descubrimientos que hicieron personas como Benjamin Franklin, que fue el que experimentó con la electricidad, ¿cierto?, en el recordado caso de la cometa y la llave, para intentar ver cómo se podía aprovechar o obtener esa forma de energía. Desde ahí partieron los estudios de la electricidad simplemente por observar fenómenos cotidianos. Y es que muchas veces grandes descubrimientos de la ciencia parten por personas que se preguntan el porqué de las cosas tan cotidianas, como por ejemplo, por qué cuando yo frotaba algo parecía atraer o repeler ciertos materiales. Entonces, desde ahí parte el estudio de los fenómenos eléctricos hasta el descubrimiento de la electricidad como en nuestros días, ¿ok? Y así se llega a entender entonces lo que yo les comentaba anteriormente, que la electricidad es una forma de energía dada por el movimiento de los electrones a través de objetos conductores. Entonces, partamos por definir algunos conceptos que van a ser esencial en el estudio de estas clases, ¿ya? El primer concepto que nosotros tenemos que tener súper claro es el de carga eléctrica. La carga eléctrica es una propiedad intrínseca de la materia. Hay materiales que por su naturaleza tienen carga eléctrica, otros que no, pero al ser una propiedad de la materia, hay cosas que pueden adquirir cargas eléctricas. ¿De acuerdo? La carga eléctrica entonces es una propiedad intrínseca de la materia. Para referirme a carga eléctrica vamos a ocupar la letra Q, que es una forma, ¿cierto?, de poder resumir esto. Además se sabe que en la naturaleza existen dos tipos de cargas eléctricas, la carga positiva y la carga negativa. Como dice acá, la carga positiva viene dada por lo que es la carga eléctrica del protón, ¿cierto? Esta partícula que está en el núcleo de los átomos. Y la carga negativa viene dada por la carga eléctrica del electrón. Y de ahí, ¿cierto?, nosotros nos tomamos para hablar de electricidad. Ahora, estas cargas eléctricas pueden estar quietas o pueden estar en movimiento. Cuando están quietas, nosotros le llamamos electricidad estática, porque son cargas eléctricas, pero que están acumuladas y quietas en un lugar. Y cuando estas cargas se mueven, nosotros le llamamos corriente eléctrica. ¿De acuerdo? Entonces, la corriente eléctrica no es más que
el movimiento de las cargas eléctricas. Ahora, para que las cargas eléctricas se puedan mover, se tienen que cumplir con una serie de condiciones, ¿ok? Porque las cargas eléctricas no se mueven por sí solas, ¿ya? Las cargas eléctricas tienen la característica de que se van a mover, primero, solo a través de materiales que permitan el movimiento de esas cargas eléctricas. Entonces yo les pregunto a ustedes, pensando en electricidad, pensando en lo que es la electricidad, ¿qué objetos conocen ustedes que sí pueden conducir la electricidad? Les pregunto, ¿por medio de qué puede viajar la electricidad? Cables, El agua, agua, correcto. Agua, aire. ¿Ya? Viento. Puede ser, pero en las tormentas los rayos se mueven porque hay humedad en el aire. ¿Ya? Ok, muy bien. Entonces, sí, para que las cargas eléctricas se muevan entonces, puede hacerlo a través de ciertos materiales. Yo les pregunto, ¿cualquier agua conduce la electricidad? No, ¿ya? Yo Para creo que el agua que sea la un conductor de electricidad, disculpe, tiene que contener minerales para que sea conductor, si no, si es desmineralizada, no va a conducir electricidad. Perfecto, Eso los Miguel. autos, esa agua para el rayo. Correcto. Por ejemplo, el agua que se utiliza para los sistemas de refrigeración de los autos, esa agua destilada no conduce electricidad, porque son los minerales que sueltan el agua los que conducen, ¿ya? Entonces, a modo general, cuando nosotros pensamos en conductores de electricidad, pensamos en cables, pensamos en objetos metálicos, ¿ya? Y es que en realidad todos los metales son conductores de electricidad. La diferencia es que algunos son mejores conductores que otros, ¿de acuerdo? Entonces, para hacer artefactos eléctricos, se priorizan aquellos metales que son mejores conductores que otros, ¿ya? Eso es importante saber. Y lo otro es el agua, que al tener cierta cantidad de minerales, permite el paso de la electricidad. No, tomamos agua con minerales, ¿ya? Sodio, yodo, cloro, magnesio, potasio, y esos son los conductores, ¿ok? Ok, entonces, primera condición, para que la electricidad se mueva, necesita un material para hacerlo, un medio para hacerlo. La electricidad no puede viajar a través de un plástico, no puede viajar a través de la madera, no puede viajar a través de la goma, ¿ya? Porque por su naturaleza, estos materiales no permiten el movimiento de los electrones, ¿ok? Es súper importante. Entonces, el estudio de las cargas eléctricas avanzó con el tiempo y uno de los primeros en estudiarlo fue un señor llamado Charles Coulomb, ¿ya? Y él fue el primero en establecer las leyes físicas que explican el comportamiento de las cargas eléctricas. En lo que se conoce como la primera ley de Coulomb se viene a explicar un concepto, una frase que es muy conocida hasta en la jerga popular. Esto de que los polos opuestos se atraen, ¿sí? Y eso en realidad tiene su base en el estudio de la electricidad porque una vez que se llegó a determinar que existían dos tipos de carga, la positiva y la negativa, los estudios de Charles Coulomb demostraron que entre cargas opuestas, es decir, entre objetos que tenían carga negativa y otros que tenían carga positiva, existía una fuerza de atracción entre ellos. En cambio, cuando dos objetos compartían el mismo tipo de carga eléctrica, existía una fuerza de repulsión entre ellos. De modo que hoy en día se sabe cierta ciencia cierta, y ustedes lo pueden comprobar, que cargas eléctricas de diferentes signos tienden a atraerse y cargas eléctricas de igual signo tienden a repelerse. Esto es lo que se conoce como ley de Coulomb. ¿Okay? Y fue tanto el impacto que a la unidad de estudio de la carga eléctrica se le conoció como Coulomb. Entonces, por ejemplo, cuando se quiere determinar o se explica, y a mí me dicen, un cuerpo tiene una carga eléctrica de tantos Coulomb, ¿ya? Porque esa es la unidad de medida para la carga eléctrica. En términos estrictos entonces, y para que nos entendamos durante la clase, cuando hablemos de una carga eléctrica nos vamos a referir a una unidad de electricidad, o sea, a un electrón. Por lo tanto, para nosotros, electrón igual una carga eléctrica, ¿ok? De modo que cuando nosotros hablamos de una carga eléctrica, en realidad nos referimos a electrones, ya que la naturaleza propia de la electricidad son los electrones, ¿ok? Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Consulta? ¿Vamos bien? Si hay tormenta eléctrica y sales con un paraguas, te podría caer un rayo. Cuando hay una tormenta eléctrica, el rayo cae en el objeto más alto que hay. Si tú eres lo más alto que va caminando por la calle, te va a caer a ti el rayo. Así que no lo hagan. Ya. Bien, continuamos Sí, por entonces. causa del aluminio. ¿Cómo? Por causa del aluminio. Y no necesariamente, caen en el objeto conductor más grande que haya. ¿Ya? Más grande. Si usted va por una pradera caminando y una tormenta eléctrica, créame que va a pasar a mejor vida.
Pero si tú estás en una ciudad, hay edificios que son más altos que tú, entonces la probabilidad es menor. Entonces, volviendo a las primeras investigaciones que se hicieron en el campo de la electricidad, cuando las personas empezaron a frotar cosas y veían que existía una fuerza de repulsión o de tracción, que después se le llamó electricidad, es entonces que podemos comprender que hay formas de hacer que los objetos ganen una corriente eléctrica, una carga eléctrica, perdón. Y esto se llama electrización, ¿ok? Cuando a algún objeto se le dota de cargas eléctricas, se llama electrización. Y las formas de electrizar un cuerpo son tres, que están mencionadas aquí. Un objeto se puede electrizar o ganar cargas eléctricas por frotamiento, por contacto con un objeto cargado o por inducción con un objeto cargado, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? La primera, ¿cierto?, es por frotar dos objetos que naturalmente no tienen carga y eso produce que queden cargados. La segunda es porque un objeto cargado toca a un objeto no cargado y produce una transferencia de electrones. Y la tercera es cuando un objeto cargado no toca al otro objeto, sino que solo la fuerza de atracción electromagnética provoca, ¿cierto?, una distribución de las cargas y eso hace que el objeto quede cargado, ¿ya? Lo vamos a mencionar rapidito. Entonces, esto que ustedes van a ver acá en este pequeño video es un ejemplo de cómo funciona la electrización por frotamiento. Voy a tratar de mover esto para acá para que no se vea, ¿sí? Y esto ustedes lo pueden replicar en su propio lugar, por ejemplo. Es como, ese es como cuando uno se frota el pelo con un globo y quedan los pelos parados. Exactamente, Abigail, es exactamente lo mismo, ¿ya? Si ustedes se fijan, ni el chaleco ni el lápiz son cosas que naturalmente tengan una carga eléctrica. No es como una pila, no es como un cable donde uno sí puede esperar encontrar cargas eléctricas. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando la persona frota el chaleco con el lápiz, ese simple acto de frotar provoca que se desprendan electrones del chaleco. ¿Y esos electrones dónde se van a pegar? En el primer objeto que encuentren, en el lápiz. Y el lápiz queda momentáneamente electrizado, momentáneamente con una pequeña carga. Cuando acercan ese lápiz, por ejemplo, a un papel, ¿cierto? Eso va a provocar una leve atracción electromagnética y va a hacer que quede pegado al papelito como usted lo vio en el video de acá, ¿ya? Eso es tan simple como la electrización por fricción o por frotación, ¿de acuerdo? Ahora, usted seguramente lo ha experimentado en muchas otras situaciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, ¿le ha pasado que usted, estando en su casa o en algún otro lado, le da la mano o toca a una persona y le da un golpe de corriente? Y usted dice, ah, me diste la corriente. Yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez. O, por ejemplo, estamos en la casa, tocamos de pronto algo de metal y me da la corriente. ¿Por qué si esto no tiene corriente? La verdad es que el objeto no tiene corriente. La corriente la tienes tú, porque tú te cargaste de cargas eléctricas. ¿Y cómo te cargaste de cargas eléctricas? Por frotamiento de tu piel con tu ropa. Depende del tipo de ropa que lleves, con cuántas cargas eléctricas vas a andar en el día. Y cuando tocas a otra persona, como las personas somos conductoras de electricidad, esa corriente avanza y se provoca una pequeña descarga, ¿ya? Así que eso, por ejemplo, depende única y exclusivamente de la ropa que usamos, ¿cierto? Del movimiento que nosotros vamos teniendo durante el día, y esa frotación va liberando cargas eléctricas que se quedan acumuladas en nuestra piel y se liberan al primer contacto con un objeto conductor. ¿Miguel? Profe, sí, ¿Sí? una consulta. Lo que pasa es que a veces me ha pasado que cuando desconecto el cargador, después toco a alguien y siento un golpe de corriente. ¿Puede ser que el cargador sea capaz de pasarme un poco de corriente? Sí, puede ser. Y ahí tendrías que revisar si está buena la conexión o no. ¿Ya? Ojo ahí. Bueno. Voy a arreglar el enchufe entonces. Sí, tenga cuidado. Tenga ojo. No, tenga ojo. Maricel, si usted da la corriente, entonces usted es la que se va cargando. ¿Ya? Ojo con la ropa que está usando. Porque es tu ropa la que te va cargando de electricidad. Y si ustedes lo quieren comprobar, esto es simple. En la noche, apaguen todo, sáquense la ropa y van a ver cómo salen pequeñas chispas. Esas son las cargas eléctricas que tú acumulaste por el frotamiento con tu ropa, ¿ya? Así que ahí sale explicado lo que es electrización por fricción. ¿Se entendió esta parte? ¿Pregunto? Sí, Ya. profesor. Sí, muy bien, ya. Electrización por frotación entonces. Electrización por contacto. La electrización por contacto, aquí les voy a poner un videito para que ustedes lo vean. La electrización por contacto se produce cuando yo tomo un objeto cargado, lo acerco a un objeto que no está cargado, ¿ya? Y al tocarlo se va a producir una transferencia de cargas eléctricas, ¿ok? Por ejemplo, acá tenemos una barra que tiene carga positiva, se le acerca a una esfera que está neutra, ¿ya? Está neutra, pero la barra está con carga positiva. Entonces, fíjense lo que va a pasar. Como está positiva, le faltan electrones en este caso, porque predominan los protones, por eso está positiva. En cambio, la esfera está neutra.
¿Qué es lo que va a pasar? Cuando la barra se acerca y toca la esfera, desde la esfera va a ocurrir una transferencia de electrones para equiparar, ¿cierto?, el déficit de cargas negativas que tiene la barra que está cargada. ¿Ok? Entonces, se va a acercar, como usted lo va a ver en el video, y al momento de entrar en contacto va a ocurrir una transferencia de cargas. ¿Sí? Se pasan electrones a la barra como se muestra. Profe, ¿podría ser un ejemplo, por ejemplo, los imanes y el refrigerador cuando uno pega el imán? A ver, ¿por qué Abigail? Porque ese es por contacto, pues, o sea, ahí cuando se tocan hacen la conexión, ¿no? Sí, puede ser, puede ser. Yo les iba a poner justamente el ejemplo de los imanes, ¿ya? ¿Cómo se forman los imanes? ¿Cómo se crean los imanes? ¿Se han preguntado cómo se hacen imanes? Simple, se utiliza electrización por contacto, ¿ya? ¿Por qué? Porque toman un imán, lo acercan a una barra que no está cargada y esa barra se magnetiza también. Porque absorbe, ¿cierto? Estas cargas perdón. Porque queda cargado eléctricamente por transferencia de cargas entre ellas, ¿ya? Entonces los imanes se forman así utilizando métodos de electrización por contacto. Entonces yo me imagino que si yo, por ejemplo, pongo un imán en un refrigerador, en un aparato eléctrico, como eso genera un campo magnético, va a atraer los electrones hacia sí, y eso va a provocar un error en la circulación de la electricidad dentro del aparato tecnológico, y eso lo hace fallar. Por eso es mala idea acercar los imanes a diferentes aparatos tecnológicos, ¿ya? Eso. Sí, los imanes con algo de metal, exactamente, exactamente, ¿ya? Y esto ustedes también lo pueden comprobar. Por ejemplo, si usted tiene un imán en su casa, si usted busque cualquier imán que tenga en su casa, chiquitito, grande, frótelo con un clavo. Ustedes saben que los clavos no están magnetizados. Pero ¿qué pasa si yo tomo un imán y lo froto con un clavo? Ese clavo se va a convertir momentáneamente en un imán y yo lo puedo acercar, por ejemplo, un alfiler, y el clavo va a atraer magnéticamente al alfiler. ¿Por qué? Porque al entrar en contacto con el imán ocurrió una distribución de sus cargas internas y queda momentáneamente magnetizado, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurrió ahí? Se indujo una carga eléctrica en el clavo, o sea, electrización por contacto. A eso se refiere, ¿ya? El refri tiene metales dentro, por supuesto, ¿ya? Exactamente. Entonces ustedes ya se van dando cuenta que electricidad y magnetismo son prácticamente lo mismo, prácticamente lo mismo, ¿ok? Ya, a esto entonces nosotros le llamamos electrización por contacto, ¿sí? Ahora, la tercera, lamentablemente no tengo un videito para explicárselo, pero esto se llama electrización por inducción, ¿sí? Que básicamente es cuando yo acerco un objeto cargado a uno que no está cargado, y cuando lo acerco, dentro del objeto cargado va a ocurrir una distribución de su carga eléctrica. Miren, se lo voy a apuntar con el puntero láser. No tengo el puntero láser acá. No. Bueno, no lo tengo. Ya, pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando yo acerco un objeto que tiene una carga a algo que no está cargado, inmediatamente dentro de ese objeto las cargas eléctricas se van a distribuir, ¿ya? Por ejemplo, si este era positivo, va a ocurrir una atracción de las cargas negativas hacia un lado y una repulsión de las cargas positivas hacia el otro. Recuerden ustedes, signo opuesto se atraen. Si yo alejo este objeto, va a quedar el otro objeto, ¿cierto?, con sus cargas distribuidas. Entonces, si de alguna manera yo le saco las otras cargas sobrantes, por ejemplo, mediante una conexión a tierra, va a ocurrir que finalmente el objeto va a quedar con una carga opuesta a aquella con cual se le indujo la electrización, ¿ya? Entonces, lo que se hace es inducir una carga eléctrica en un objeto sin tocarlo mediante acercar un objeto que previamente está cargado eléctricamente. Básicamente, eso es lo que nosotros llamamos electrización por inducción, ¿ya? Esto es lo que pasa, por ejemplo, con el papel, ¿sí? Y el lápiz. Porque el lápiz se electriza por frotamiento, pero al momento de yo acercarlo al papel, ocurre una distribución de las cargas eléctricas dentro del papel que hace que se sienta atraído al lápiz. O sea, es una leve electrización por inducción. Y eso provoca la atracción electromagnética que existe entre ellos por un instante de tiempo. Básicamente es eso, ¿ya? Está buena la conversación por el chat, pero no los puedo seguir por ahora, así que confío en que están hablando de la materia. ¿Ok? Bueno, esas son las formas entonces en las que se puede electrizar un objeto. ¿Ok? Por frotamiento, por contacto o por inducción. Hasta acá, ¿vamos bien? ¿Alguna Me duda? cuesta ¿Alguna entender la inducción. Ya. Lo que es inducción me cuesta entenderlo un poco, pero todavía no lo entiendo muy bien. Ya mira, inducción básicamente es cuando a un objeto
se le produce o se le induce a quedar con una carga eléctrica predominante al acercarle otro objeto que ya está cargado, pero sin tocarlos. Entonces, por ejemplo, acá se acercó una barra que tiene una carga positiva a un objeto que estaba neutro. Como el objeto está neutro, lo que va a ocurrir dentro de ese objeto es que sus cargas inmediatamente se van a separar. La negativa se va a acercar hacia donde está la barra que tiene la positiva, y la carga positiva de este objeto se va a ir al otro lado. Entonces, como estas cargas están en el otro lado, este objeto yo lo puedo conectar con un cable, por ejemplo, a un objeto cualquiera, y esas cargas se van a ir. ¿Sí? Es lo que ocurre acá, por ejemplo. Se conecta con un cable a una conexión a tierra, es decir, a cualquier objeto que absorbe esas cargas, y estas cargas se van. Y cuando yo retiro esta conexión, el objeto solo quedó con las cargas que fueron atraídas hacia un extremo opuesto. Así que finalmente el objeto quedó con carga negativa, porque se le quitaron las positivas. Es como una forma de separar las cargas dentro, sacarle un tipo de carga para que quede solo con una carga dominante. ¿Ya? Devolví. ¿Sí? Más o menos el esquema explica lo que es electrización por inducción. Entonces, es electrizar un objeto sin tocarlo. En términos simples, es eso. ¿Ya? Es simple. Es más simple. Sí, es más simple. Siempre se tocarlo. Sí, eso. Muy bien, muy bien. Ya, vamos a continuar entonces. Ahí vemos las tres formas de electrizar un objeto. Entonces ahora nos vamos a adentrar en mi parte favorita de la clase, que es cuando empezamos a explicar conceptos complicados. Vamos a estudiar algunos conceptos básicos relacionados con la electricidad. ¿Ok? El primer concepto del que vamos a hablar es el concepto de energía eléctrica. Como ustedes saben, la electricidad, y yo se los comenté, es una forma de energía. Por lo tanto, como es una forma de energía, se puede transformar, transportar, transferir y almacenar. ¿Ok? Cuando los objetos ocupan energía eléctrica, eso provoca, ¿cierto?, que la energía, por decirlo de alguna manera, se gaste. ¿Ya? Es decir, la forma en cómo la energía, por decirlo de alguna manera, a ver, ¿cómo se lo explico? La cantidad de energía que va siendo utilizada por un objeto, ya a eso nosotros le llamamos energía eléctrica. ¿Ok? Entonces, la energía eléctrica simplemente es la energía resultante de, o sea, perdón, es la expresión resultante de la energía que es utilizada por un objeto. Ahora, la energía eléctrica como tal solo va a ocurrir cuando en ambos extremos de un material conductor existe una diferencia de potencial que permita que la energía avance. ¿Qué significa este concepto de diferencia de potencial? En términos simples, que en ambos extremos de un material conductor exista una diferencia de cargas eléctricas. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo una sección de un cable, como esta de acá, ¿ya? Ustedes tienen que imaginarse que dentro del cable están los electrones, ¿cierto? Electrones, electrones. Estos electrones se pueden quedar ahí, pero lo que yo necesito es que se muevan, porque el movimiento de los electrones es la energía eléctrica. Para que los electrones se muevan, nosotros ya vimos primero que se necesitaba una fuente de energía que los generara. Pero para que se muevan además, tiene que cumplirse con una condición que se llama diferencia de potencial. ¿Qué significa diferencia de potencial? Básicamente, que ambos extremos del material conductor tengan diferente voltaje o diferente carga eléctrica. O en términos más simples todavía, que un extremo del cable sea positivo y el otro sea negativo. Y mi pregunta es, ¿por qué creen ustedes que tiene que pasar esto? ¿Por qué un extremo tiene que ser negativo y por qué el otro tiene que ser positivo? Si ambos extremos tuvieran la misma carga eléctrica, por ejemplo, si ambos fueran positivos, los electrones no se moverían. Y si ambos extremos fueran negativos, los electrones no se moverían tampoco. Se necesita una diferencia, que uno sea positivo y el otro negativo, una diferencia potencial, para que los electrones se puedan mover, ¿ya? Y les pregunto, ¿por qué? ¿Qué tendrá que ver eso con la naturaleza de la electricidad? Les pregunto, ¿qué carga eléctrica tienen los electrones? Exactamente, Abigail, va por ahí. ¿Qué carga eléctrica tienen los electrones? Negativos, correcto. Tienen carga negativa. Por lo tanto,
Si ambos extremos del cable fueran negativos y yo pongo electrones ahí, los electrones no sabrían para dónde ir, porque se sienten repelidos por los polos negativos, por lo tanto no se moverían, no habría corriente eléctrica. Al contrario, si ambos extremos del cable fueran positivos, los electrones se dividen rápidamente y no hay un flujo de electricidad. Por lo tanto, si yo tengo un cable y ese cable tiene un extremo negativo y el otro extremo positivo, eso va a permitir que los electrones se muevan. Entonces yo les pregunto a ustedes, si yo tengo mi cable con un extremo negativo y el otro positivo, ¿hacia dónde se van a mover los electrones? ¿Hacia el polo negativo del cable o hacia el polo positivo del cable? ¿Qué creen ustedes? Al positivo, correcto. Porque como los Al electrones positivo. son, como los electrones son negativos, se van a mover al polo positivo. ¿Ya? De modo que en cualquier instalación eléctrica tiene que existir esto, que un extremo sea negativo y el otro sea positivo. ¿Cuál es la palabra científica para eso? Diferencia de potencial. Cuando hay una diferencia de potencial, los electrones se pueden mover, ya que se van a sentir atraídos hacia el extremo positivo del material conductor, y al moverse llevan energía, y esa energía es la que hace que los objetos funcionen. ¿Ok? Las pilas, ¿por qué se agotan? Porque las pilas generan electrones a través de reacciones químicas. ¿Ok? ¿Y cómo lo hacen? Porque dentro de la pila hay dos metales que interactúan con una base, es decir, con una sustancia química de naturaleza alcalina. La interacción entre esos metales más la sustancia alcalina va provocando la liberación de electrones por parte de uno de los metales. Pero cuando ese metal ya no tiene más electrones que liberar, es cuando la pila ya deja de emitir energía. Ahí es cuando se agota una pila. ¿Ya? Sí, eso, es un líquido alcalino. ¿Ya? Por eso las pilas se agotan, porque el material que tiene adentro, que va soltando los electrones, en algún momento deja de soltarlos, porque no tiene más electrones que soltar. ¿Ya? Entonces, bueno, nos podemos tomar justamente del ejemplo de la pila, yo tengo una, de hecho, para que comprendamos mejor este detalle. Todos sabemos que las pilas tienen, de hecho ahí usted quizás lo pueda ver, bueno, me falla la cámara, ya, pero todos saben, la pila tiene un polo positivo y un polo negativo. ¿Por qué tiene un polo positivo y un polo negativo? Porque las pilas se ubican dentro de un circuito eléctrico, ¿cierto? Se ubican dentro de un circuito, es decir, para este lado hay cables y para este lado hay cables, o sea, hay un circuito. Los electrones salen desde el lado negativo de la pila porque son generados a través de una reacción química que ocurre dentro de ella. Todos esos electrones salen y se dirigen, ¿cierto?, en el circuito y empiezan a andar esos electrones. Y finalmente vuelven al otro extremo de la pila. ¿Por qué? Porque se mueven de negativo a positivo. Pero en su trayecto, ese movimiento de los electrones lleva energía, y esa energía hace que las cosas funcionen. ¿Y por qué se agotan las pilas? Porque en algún momento la reacción química que hay dentro de la pila que va liberando los electrones se agota porque los materiales que tiene adentro se terminan agotando. ¿Ya? De hecho, las primeras pilas, llamadas pilas galvánicas, funcionan con este principio que es el mismo que se aplica hoy en día básicamente. Una barra de cobre revestida por una barra de estaño bañada en una sustancia de naturaleza alcalina que va catalizando la reacción y va haciendo que desde el cobre se vayan soltando los electrones, pero en algún momento esa barra de cobre se gasta y por lo tanto no hay más electrones que soltar. ¿Ok? Básicamente así es como funciona la pila y esa es su relación con el concepto de diferencia de potencial. Entonces, vamos repasando. Para que exista una corriente eléctrica se necesita una fuente de poder, un material por el cual avance la corriente eléctrica y que exista una diferencia de potencial entre ambos extremos del material conductor. ¿Sí? Eso es más o menos lo que estamos viendo. Ahora, los electrones no se mueven solos, tienen que ser empujados, ¿ya? La unidad que establece la cantidad de energía que se necesita para empujar una carga eléctrica a través de un conductor es medido en una unidad conocida como voltaje. ¿Les suena la palabra voltaje? ¿O volt? Bueno, un volt se refiere a la cantidad de energía que se necesita para mover cierta cantidad de cargas eléctricas. Por lo tanto, cuando algo tiene mucho voltaje, significa que está ocupando mucha energía para mover cargas eléctricas. Cuando algo tiene poco voltaje, es porque está ocupando poca energía, por lo tanto hay pocas cargas eléctricas. Por eso, hasta cierto punto, el voltaje es una indicación de la cantidad de energía que lleva esa electricidad. ¿Ya? Watts no es lo mismo. ¿Ya? No es lo mismo. Ahí lo vamos a explicar. Ah, las pilas son del... Sí, pues sí. ¿Ves? Sí, más o menos eso es lo que les venía explicando. ¿Ya? Entonces, repasando estos dos conceptos. Energía eléctrica es la energía generada por el movimiento de los electrones. Pero los electrones se mueven por un material conductor
se generan en una fuente de poder y se mueven gracias a que existe una diferencia de potencial. ¿Ok? Diferencia potencial significa que existe una diferencia de carga eléctrica entre ambos extremos de un material conductor. Y además, esa diferencia de potencial permite que exista una energía que empuje a los electrones. Esa energía se mide en una unidad llamada voltaje. Por eso, voltaje se ocupa prácticamente de sinónimo de la palabra diferencia potencial. ¿Sí? Diferencia potencial igual voltaje, porque es la energía que empuja los electrones dentro de un material conductor. Hasta acá, ¿cómo vamos? Antes de pasar a lo siguiente, ¿se entendió? Profe, Dígame. ¿podría repetir? Es que lo dijo muy rápido. Ya lo dije muy rápido. Ok. Entonces, la energía eléctrica es la energía que llevan los electrones cuando se van moviendo. ¿Cierto? El movimiento de los electrones lleva energía. ¿Ya? Eso por un lado. Pero para que los electrones se muevan, o para que exista una corriente eléctrica, que es lo mismo, se necesitan de por lo menos 3 condiciones. 1, una fuente de poder que libere los electrones. Puede ser una pila o puede ser un generador. 2, se necesita un material por el cual los electrones se muevan. Es decir, un conductor, que puede ser un cable, que puede ser el agua, que puede ser el aire con humedad, por ejemplo. Cosas por las que los electrones se puedan mover. 3, tiene que existir una diferencia de potencial en el conductor. Significa que un extremo tiene que tener una carga negativa y el otro una carga positiva para que los electrones viajen desde un extremo a otro por el principio de atracción de cargas eléctricas. Y además, al moverse llevan energía, ¿sí? Esa energía se mide en voltaje, porque es la cantidad de energía necesaria para hacer que las cargas eléctricas se muevan a través de un conductor. Eso es lo que habíamos explicado. No sé si les quedó duda, consulta, no sé quién tiene el micrófono prendido. Ahí sí. Ya. ¿Estamos? ¿Continuamos? ¿Sí? Ya. Sí, Muy profe. bien. Sí, gracias. No hay problema. Muy bien. 2 más. Intensidad de corriente y potencia eléctrica. Ahora sí, en la potencia eléctrica entra lo que nosotros conocemos como watts. ¿Ya? Básicamente, el watts se refiere a la cantidad de energía que un aparato absorbe o libera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando la energía eléctrica se mueve a través de un conductor, llega a objetos que recepcionan esa energía. Por ejemplo, una ampolleta. Por ejemplo, un televisor. Por ejemplo, un computador. O sea, a estos aparatos llega la energía. En términos estrictos, actúan como resistencia a la electricidad porque frenan un poco la electricidad. Así que acá llegaste, entonces te voy a utilizar. ¿Ok? La cantidad de energía que le restan estos objetos al movimiento de la electricidad se llama watts o potencia eléctrica. ¿Ya? Potencia eléctrica que se mide en watts. Pero para determinar la potencia eléctrica de algo, necesito conocer yo 2 parámetros. Primero, la diferencia potencial o energía que llevaba esa electricidad. Y segundo, la intensidad o cantidad de cargas eléctricas que van avanzando por el material conductor. Es decir, cuántas cargas eléctricas y con cuánta energía. Y con esa estimación yo puedo hacer una idea de qué tan potente es esa electricidad. Pero acá entonces tenemos que explicar el concepto que se me quedó arriba, que es el de intensidad de corriente. Imaginen ustedes que yo pudiese tomar un pedacito de cable y amplificarlo. Imagínense que esta regla fuera un cable por el cual van avanzando electrones en este preciso momento. ¿Ya? Van avanzando y van avanzando electrones. Y yo quisiera saber, ok, pero ¿cuántos electrones van viajando por acá? ¿Lo puedo saber? Sí, pero para eso tengo que establecer un punto de referencia. Entonces yo digo, ya, me voy a imaginar que este es un circuito por el que van andando los electrones y este número 15 va a ser la meta. Entonces yo voy a contar cuántos electrones pasan por el número 15, cuántos electrones pasan por la meta en un segundo. Y digo, voy viendo, y por el número 15 pasan 500 electrones en un segundo. Esa cantidad, 500 por segundo, es la intensidad de la corriente. Es decir, cuántos electrones avanzan por segundo por un punto de un material conductor se refiere a la intensidad de esa corriente. De modo que, por ejemplo, si un objeto lleva un electrón por segundo, esa corriente eléctrica lleva muy poca intensidad. Pero si lleva 10.000 electrones en un segundo, esa corriente lleva mucha intensidad, ¿ya?
A ese concepto nosotros lo llamamos intensidad de corriente, se abrevia con la letra I y se mide en una unidad llamada amperaje o amperios, ¿ya? Que seguramente usted también por ahí la ha escuchado o la ha visto, porque también es una estimación que se utiliza para los artefactos electrónicos, el amperaje, ¿sí? Que se refiere justamente a cuántos electrones por segundo viajan a través de él, ¿ya? Entonces, algo que tiene mucho amperaje, tiene muchos electrones pasando por él, ¿sí? Y esto se mide en amperios, como se muestra acá. Entonces, la intensidad de corriente no es otra cosa que la cantidad de carga eléctrica, o Q, que circula por un circuito en unidad de tiempo, o T, ¿sí? Y eso se mide en amperaje. Entonces, retomando el concepto de potencia eléctrica, si yo sé qué tan intensa es la corriente y sé cuánta energía lleva, simplemente lo multiplico y ahí tengo qué tan potente es esa electricidad. Entonces, la potencia eléctrica se mide en watts, la diferencia potencial se mide en voltaje y la intensidad de corriente se mide en amperios, ¿sí? Ahí tenemos tres conceptos que hemos visto hasta entonces: intensidad de corriente, potencia eléctrica, diferencia potencial. Eso, ¿se entendió esta parte? ¿Tenían recreo? ¿En serio? Sí, Oh, no profe, tenía, no tenía idea. 10 minutos. Ya, no lo sé. ¿Quieren recreo? ¿Paramos? Ustedes me dicen. ¿O seguimos? No, profe, siga nomás porque si no se corta la idea. Sí, profesor, continúe nomás. Ya, ya. Bueno, Vámonos de largo, profe. votación popular, ok, ok, ya, démosle de una, ok. Bueno, si terminamos antes, mejor, ¿ya? Y ahí sí, vamos a intentar terminar antes. Ya, ahí tenemos dos. Vamos a seguir avanzando con la materia entonces. De todos modos, si quiere déjeme en altavoz y vaya a hacer su cafecito, si no me molesta. Ya, continuamos entonces. El último concepto que nos faltaba estudiar de esta parte es el concepto de resistencia eléctrica, ¿ya? Y esto es lo que pasa, porque no todo es tan maravilloso cuando la electricidad va avanzando. La electricidad avanza a través de materiales conductores, pero como ustedes sabrán, no todos los materiales conductores son iguales, ¿sí? La naturaleza del material conductor opone una resistencia al paso de los electrones, y eso depende exclusivamente del material del que están hechos. La resistencia eléctrica entonces no es otra cosa más que la oposición que opone el material al paso de los electrones a través de él. Si yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, los cables que hay en las calles, ¿qué material tienen en su interior que conduce la electricidad? ¿De qué están hechos los cables por dentro? Electrones. Ok, sí, es correcto, pero físicamente, ¿de qué material se hacen? De cobre. Muy bien, se Cobre. hacen de cobre. ¿Ya? Sí, porque el cobre es un excelente conductor. ¿Y por qué un material es un buen conductor? Porque opone poca resistencia al paso de la electricidad. Yo les puedo decir, por ejemplo, el aluminio también es un conductor de electricidad, pero los cables no están hechos de aluminio, pese a que el aluminio es más barato. ¿Por qué no? Porque el aluminio opone más resistencia que el cobre al paso de la electricidad. Es decir, no es tan buen conductor. ¿De acuerdo? Y aunque ustedes no lo crean, el cobre no es el mejor conductor de todos. O sea, dentro de los metales, el oro es mucho mejor conductor que el cobre. Pero ustedes no se imaginan cables hechos de oro, ¿cierto? Por el costo que eso tendría. ¿Ya? El oro es mucho mejor conductor, pero no vamos a tener cables hechos de oro. Entonces, lo que tenemos en los cables es el mejor material, accesible, que es buen conductor. ¿Cómo? Los cables se los roban igual por el cobre. Sí, imagínense fueran de oro. Sería peor, ¿ya? Pero bien, y eso es porque diferentes metales, si bien es cierto, todos los metales son conductores, hay metales que son mejores conductores que otros solamente porque hay metales que oponen menos resistencia al paso de la electricidad y hay otros que oponen más resistencia, ¿ya? Eso depende exclusivamente de la naturaleza del material. Yo les digo, el aluminio es un buen conductor, pero no tan bueno como el cobre. El hierro es un conductor, pero no tan bueno como el cobre. El oro es mejor conductor, pero es más caro que el cobre. Entonces, ahí se utilizan ciertos los materiales que sean más accesibles. Y por eso, por ejemplo, circuitos integrados de algunos aparatos tecnológicos están hechos de otros materiales conductores. No necesariamente cobre, sino oro incluso, como mencionaba Valentina, ¿ya? Y eso es porque depende de lo que se necesite y de cuánta resistencia ponga eso. Ahora, dentro del estudio de la resistencia eléctrica, ¿cierto? Hay una ley científica que explica cómo se comporta la resistencia eléctrica, que es lo que se conoce como la ley de Ohm, ¿ya?
La ley de Ohm básicamente establece la relación que existe entre tres conceptos que ya hemos estudiado: diferencia de potencial o voltaje, intensidad de corriente o amperio, y resistencia eléctrica o ohmios, ¿ya? Que es la unidad en que se mide. ¿Y qué establece la ley de Ohm? Básicamente que si yo conozco el voltaje, la intensidad y o la resistencia, yo puedo establecer cualquiera de esos tres parámetros para un material conductor. Dicho de otra manera, por ejemplo, yo puedo determinar la diferencia de potencial de un circuito eléctrico si conozco la intensidad de la corriente y la resistencia del metal. O puedo determinar la intensidad de corriente que avanza por un conductor si conozco su diferencia de potencial y la resistencia del material. O puedo determinar la resistencia de un material si conozco la diferencia de potencial y la intensidad de corriente. Es decir, la relación que existe entre estos tres parámetros que hemos estudiado queda establecido por esta ley científica que se llama ley de Ohm, ¿ya? Que es la que explica el estudio básicamente de la resistencia. ¿Sí? Muy complicada. Ya, pero sí, no vamos a profundizar mucho más que esto, ¿sí? Entonces, hasta acá hemos visto varios conceptos: potencia eléctrica, diferencia potencial, intensidad de corriente, carga eléctrica, corriente eléctrica y resistencia eléctrica. 6 conceptos clave que es importante que usted maneje porque puede que entren en la prueba. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Más o menos? ¿Vamos bien? Sí. Ya, vamos a pasar a lo que nos queda entonces, que ya vendría siendo como la parte que va cerrando la clase. Entonces, para que la corriente eléctrica se pueda mover, como ustedes lo saben, se necesita una fuente de poder, se necesita una diferencia potencial, se necesita energía, pero también se necesita que los materiales por los que viaja esa corriente permitan justamente que la corriente viaje, ¿ya? Al conjunto de elementos que van a permitir que la electricidad pueda avanzar se le conocen como circuitos eléctricos, ¿sí? Esto usted lo puede llevar a cualquier aspecto de la vida donde ha escuchado la palabra circuito, un circuito de carreras, un circuito de, no sé, llévelo a cualquier ejemplo, y va a recordar que un circuito es básicamente una serie de pasos por los que pasa algo hasta llegar a una meta, ¿cierto? En el caso de la electricidad es exactamente lo mismo, la electricidad parte en un punto y vuelve al mismo punto, porque es empujada por la energía que se da cuando existe una diferencia de potencial. Entonces, aplicando esto, yo puedo establecer, ¿cierto?, un verdadero circuito o un verdadero camino por el que quiero hacer que la electricidad avance para aprovecharme de su energía. Y en ese sentido se desarrollaron los circuitos eléctricos para cumplir eso, ¿ya? ¿Y en qué consiste? Básicamente en juntar muchos elementos que van a permitir que la electricidad avance y poder aprovechar esa energía. Entonces, en un circuito eléctrico simple, cualquiera, yo me voy a encontrar con una fuente de energía que suministre los electrones, me voy a encontrar con objetos que reciban esos electrones, y me voy a encontrar con materiales que permitan que los electrones avancen. Entonces, si yo junto fuente de energía, receptor y conector, puedo armar un verdadero circuito para el paso de la electricidad. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la fuente de energía son los que suministran la energía. Los conectores son los que enlazan los componentes del circuito, y los receptores son los que reciben la energía eléctrica y la transforman. Ojo con eso, porque todos los objetos domiciliarios que utilizan electricidad son verdaderos transformadores de energía, ¿sí? Recuerden que uno de los principios básicos cuando hablamos de energía es lo que se conoce como ley de conservación de la energía. O sea, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué creen ustedes que pasa con la electricidad cuando llega a una ampolleta, por ejemplo? ¿Desaparece esa electricidad? ¿Qué pasa con la electricidad cuando llega un televisor? ¿Desaparece? Se mantiene para mantenerlo funcionando. Ahí está mantenida la electricidad. Ya. Pese a que me gustó mucho su respuesta, la verdad es que la electricidad no se queda quieta, se mueve. Recuerden que ustedes que la electricidad va fluyendo, ¿no? Va fluyendo, va fluyendo. Entonces, ¿qué hacen los aparatos electrónicos? Aprovechan esa energía del movimiento para funcionar. Pero ¿la electricidad se pierde? No, se transforma en otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, cuando la electricidad llega a una ampolleta, ¿en qué se transforma esa energía? Luz. En luz. ¿Solo en luz? ¿En luz solamente? Si yo toco la ampolleta, ¿cómo está? Caliente. Correcto. Un El calor. muy bien. El calor es una forma de energía. La luz es una forma de energía. ¿Y de dónde viene la luz y el calor? De la energía eléctrica.
Por lo tanto, la corriente eléctrica que va avanzando por los cables, al llegar a este receptor que es la ampolleta, sufre una transformación de energía y se transforma en luz y en calor, que son otras dos formas de energía. Entonces no es que la electricidad desapareció, no, la electricidad se transformó, la energía eléctrica se transformó en luz y en calor. 5% luz, 95% calor, por si no lo sabían. Así de poco eficientes son las ampolletas, ¿ya? O por ejemplo el televisor. El televisor recibe la electricidad, ¿y en qué la transforma? En imagen. ¿Y la imagen qué sería? Hablando en términos de energía, ¿qué sería? Muy bien, Miguel, sería luz, correcto. Entonces el televisor, en el fondo, es un transformador de energía. Transforma electricidad en luz, en calor, bien, y me falta una más. ¿En qué más? No sé. Corriente. La corriente es la que recibe la corriente eléctrica, recibe la energía de la corriente eléctrica. Llega al En televisor, imagen. el televisor la transforma en calor, en luz y en, Imagen. que sería luz, Porque la Energía. imagen es la interpretación que Energía. nosotros hacemos de la luz. ¿En qué? Sonido. Energía. Sonido, muchas gracias. Muy bien, sonido, ¿ya? Es decir, el televisor transforma la energía eléctrica en luz, calor y sonido. Es decir, los receptores de energía eléctrica son transformadores de energía. Así funcionan, transformando la energía en otras formas de energía. Un ventilador, ¿en qué transforma la energía eléctrica? Aire, viento. La verdad es que no puede ser en aire, porque el aire es materia, el aire está ahí. Sí, está en nuestro alrededor. Pero Como en brisa. en movimiento. En movimiento. ¿Ya? El ventilador transforma la electricidad en movimiento, y el movimiento es otra forma de energía. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo busco cuando establezco un circuito eléctrico? Busco aprovechar la energía del movimiento de los electrones para hacer funcionar objetos que transforman esa energía en otras formas de energía que son aprovechables para mí. Cuando yo cuando hago un circuito eléctrico en mi casa, lo que quiero es tener un espacio para enchufar el televisor. ¿Y qué es lo que estoy haciendo con eso? Estoy aprovechando la energía del movimiento de la descarga eléctrica para hacer que mi televisor produzca luz, sonido, y bueno, el calor es un efecto secundario porque se calienta. Cuando yo enchufo un ventilador, transformo la energía del movimiento de los electrones en movimiento. Y eso impulsa aire, ¿cierto?, que es el que utilizo para refrescar. Cuando yo conecto un calefactor a la electricidad que hago, transformo la energía eléctrica en energía térmica. Y eso es lo que utilizo, ¿cierto?, para calefaccionarme. Es decir, el circuito eléctrico me permite darle un cauce, un sentido al movimiento de la electricidad para utilizar esa forma de energía. ¿El ¿Ok? secador de pelo sería como el ventilador, pero con aire caliente? Es decir, sería calor y sería movimiento. Y movimiento. Correcto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, miremoslo acá. Acá tenemos un circuito muy simple. Un interruptor, una pila, una ampolleta. ¿Ok? Los electrones, ¿cierto?, se van moviendo y esto se representa con un esquema como el que usted está viendo acá. ¿Ya? En este caso, esta rayita representa la batería, esto representa el interruptor y este X representa la lámpara. Es decir, lo que usted está viendo aquí al costado derecho es, por decirlo así, un plano. ¿Ya? Como cuando usted ha visto los planos de una casa y cuando uno ve los planos de una casa uno ve puras rayitas, ve cuadraditos, ve como la casa desde arriba dibujada, ¿sí? En un circuito eléctrico se ocupa lo mismo, se ocupan estas rayitas y estos símbolos para representar estos mismos elementos. La pila se representa con este dibujo, el interruptor se representa con este dibujo y la ampolleta se representa con este dibujo. ¿Ya? Es decir, esto es como hacer un plano de lo que sería. Entonces, existen dos tipos de circuitos, no vamos a adentrarnos en ello, pero existen, a modo muy general, los circuitos en serie y los circuitos en paralelo. ¿Cuál es la diferencia? Que en un circuito en serie yo tengo todos los elementos conectados uno al lado de otro, ¿ya? A esto también se les llama resistencias, y se explican con estas rayitas que se ven así. Gianmarco, dígame. ¿Quería preguntar algo? Ya. Profe, ¿podría dar un ejemplo de los dos después? O sea, de circuito serie y circuito paralelo, o sea, ¿Mm? como algo cotidiano, por ejemplo.
como un Sí. electrodoméstico o algo así. Sí, no hay problema. Ya, gracias. No hay problema. De circuito en serie, lo que pasa es que en las casas no tenemos circuito en serie, por la razón que le voy a explicar ahora, ¿ya? Cuando yo tengo un circuito en serie, tengo todos los elementos del circuito conectados uno al lado del otro. Recuerden que la electricidad tiene que avanzar, es decir, tiene que estar conectados ambos extremos, ¿ya? Ambos extremos tienen que estar conectados para que la electricidad avance, porque solo así se genera la diferencia de potencial. Si yo elimino en algún punto uno de los elementos del circuito, la electricidad no avanza, ¿ya? Se produce un corto de circuito. En un circuito en serie, yo tengo todos los elementos del circuito conectados uno al lado del otro, y eso supone, ¿cierto?, algo muy curioso, que si yo elimino cualquiera de estas resistencias, las demás dejan de funcionar. Imagínense por un momento que aquí donde dice R1, R2 y R3, yo tuviera ampolletas. Una ampolleta, dos ampolletas, tres ampolletas, conectadas una delante de otra, ¿ya? Y conectadas a la fuente de poder. Como esto tiene un solo camino por el que avanza la electricidad, ¿qué creen ustedes que pasaría si yo tengo las tres ampolletas prendidas y de pronto desconecto la segunda ampolleta? ¿Las otras dos permanecerían prendidas o se apagarían? Se apaga. Apagar, porque no avanzaría la electricidad. Correcto, se apagan, ¿ya? Porque es un, exacto, porque es un solo camino, ¿ya? Entonces yo puedo sacar la 2 y se apaga la otra. Puedo sacar la 1 y se apagan las que siguen. Puedo sacar la 3 y las otras igual se apagan. Porque no hay un camino por el que la electricidad avance, ¿ya? Entonces las conexiones en serie se ocupan bien poco y para casos bien específicos. No recuerdo ahora, ¿ya? No quiero cometer un error de palabra, pero no recuerdo ahora un caso cercano donde se ocupen este tipo de conexiones, ¿ya? Más bien se priorizan las conexiones en paralelo como la que usted está viendo acá. ¿Cuál es la característica de una conexión en paralelo? Que le damos alternativas a la electricidad para que vaya por varios caminos. Entonces, por ejemplo, la electricidad avanza y puede irse por este camino y volver acá. O puede irse por el segundo camino, o se puede ir por el tercer camino, ¿ya? Da exactamente lo mismo. Pero lo curioso de acá es que, por ejemplo, si yo tengo la electricidad avanzando por todos estos caminos, y si yo desconecto la primera resistencia, si yo desconecto una ampolleta, ¿las otras dos seguirían prendidas? Sí, porque tienen otros caminos. Correcto. Sí. ¿Ya? Y este es el tipo de conexión que se ocupa en las casas. Dígame. Un ejemplo de circuito serie podría ser el metro, pues, las vías del metro. La verdad es que puede ser, ahora que lo pienso, puede ser. Porque cuando se corta el punto en un lado, hay varias secciones que dejan de funcionar, porque se corta el circuito. Puede ser, ¿ya? Bien, me gustó su aporte. Gracias. Pero, por ejemplo, en nuestras casas tenemos conexiones en paralelo, porque usted lo ha visto. ¿Qué pasa cuando en su casa se quema una ampolleta? ¿Se corta la luz en toda la casa? No. No. ¿Ya? No pasa, solamente falla esa resistencia, ¿ya? Profe, eso depende, porque si yo pongo el microondas con otra cosa, se corta la luz en toda la casa. Ah, ya, pero eso tiene que ver porque usted produjo una exigencia El muy voltaje. grande de la cantidad de electricidad que llega a su casa. Entonces, toda esa electricidad se distribuyó solo para dos artefactos y simplemente el sistema no lo pudo soportar. Entonces, antes de que se provoque un cortocircuito, lo que hace el sistema automático es que inmediatamente corta el flujo de electricidad para que no haya una sobrecarga del sistema. ¿Ya? Pero eso tiene que ver cuando yo sobrecargo el sistema. ¿Ok? Es más o menos eso. Ya, bueno, eso básicamente es la diferencia entre circuitos en serie en paralelo y las diferencias ya lo vimos, ¿cierto? Entonces aquí está el ejemplo, tengo una ampolleta, 2, 3, si yo desconecto una, las otras no funcionan. En cambio, en un circuito en paralelo, puedo desconectar cualquiera de ellas y las demás funcionan con normalidad porque la electricidad tiene alternativas por donde ir. ¿Sí? Eso, ya. ¿Qué nos queda? La última diapositiva, por fin. Porque no podemos hablar de electricidad sin hablar de magnetismo. El magnetismo no es otra cosa más que el efecto que las cargas eléctricas producen sobre los objetos. Porque recuerden, y volviendo atrás, que cuando hablamos de cargas eléctricas, hablamos de electrones. Por lo tanto, algo que tiene carga eléctrica tiene déficit o sobra de electrones y por lo tanto va a generar un campo magnético, es decir, una fuerza de atracción hacia objetos cargados. ¿Ya? Si algo, por ejemplo, como un imán puede atraer o repeler cosas, es porque dentro de ese imán sus cargas eléctricas están distribuidas en ambos extremos. Una positiva y la otra negativa.
Por lo tanto, en muchos sentidos, hablar de electricidad y magnetismo es prácticamente lo mismo, porque la fuerza de atracción o repulsión que generan las cargas eléctricas, ya sea al estar estáticas o al moverse, se conoce como magnetismo. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, las cosas, cuando la electricidad fluye, genera campos magnéticos, ¿ya? Cuando la electricidad está quieta, genera un campo magnético, genera una pequeña fuerza de atracción, ¿sí? A esa fuerza se le llama fuerza magnética, ¿de acuerdo? Y viene dado justamente por la interacción de las cargas eléctricas. Mientras más carga eléctrica tenga algo, mayor es su campo magnético, por lo tanto, mayor es su fuerza de atracción o repulsión, por ejemplo. ¿Sí? Como dice acá, la fuerza de atracción o repulsión se generan por la acción de las corrientes eléctricas. Por lo tanto, corriente eléctrica, carga eléctrica genera fuerza de atracción o repulsión y a eso le llamamos magnetismo. ¿Sí? Eso. ¿Por qué dijeron que no en el chat? ¿Qué pasó? Me perdí. Están como todos conectados. Con respuesta a la correcta se prendía una luz. Ok, me perdí en algún momento, así que si después me pueden poner ya con el chat, se los agradezco. Y eso, o sea, no vamos a adentrarnos mucho en el estudio del magnetismo porque básicamente el magnetismo es el resultado de la interacción de las cargas eléctricas. Cuando algo tiene una carga eléctrica, esas cargas eléctricas generan atracción o repulsión. Y eso es lo que nosotros conocemos como magnetismo. Se aplica en todo aspecto. Hay elementos naturales que son magnéticos, como unas piedras llamadas magnetitas, o elementos artificiales como los imanes que nosotros creamos. O incluso el campo magnético de la Tierra es creado por la interacción de las cargas eléctricas dentro del núcleo metálico de la Tierra. Y por eso el planeta tiene un escudo magnético gigante que la rodea, ¿ya? Entonces el magnetismo es considerado una fuerza, ¿sí? Resultante de la interacción de las cargas eléctricas. Y eso sería, estimados y estimadas estudiantes, lo que hemos visto en la clase de hoy. Si bien es cierto, la clase fue un poquito extensa y llena de muchos conceptos, les animo como siempre a que puedan repasar los conceptos una vez que nosotros les mandemos el PPT, para que pueda profundizar en los aspectos más relevantes que hemos visto en la clase de hoy. Entonces, no olvidar, concepto importante, carga eléctrica, ¿ya? Corriente eléctrica, diferencia de potencial, intensidad de corriente, resistencia eléctrica, potencia eléctrica, circuito eléctrico en serie y en paralelo, y magnetismo, yo diría que son las palabras claves de la clase que hemos visto el día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta, consulta, duda, comentario, queja, trauma, reclamo, sugerencia? Este es el momento para que puedan preguntar, muchachos, ahora que vamos terminando la clase. Reclamo. Reclamo. Ok, dígame su reclamo. Ya, bueno, espero que les haya sido de su agrado, ¿ya? Intenté, es que yo sé que de pronto para ustedes les puede parecer que es mucho contenido y la verdad es que sí es mucho contenido, ¿ya? Lo reconozco. Pero intenté compactar por lo menos los conceptos que eran claves en una diapositiva que sea lo más amigable para ustedes. Entonces, después esta misma diapositiva ustedes la pueden leer, la pueden estudiar, pueden profundizar en los conceptos. Por ahí les dejé unos videitos que los pueden ver para ayudarse a entender mejor las cosas y eso les permita, por supuesto, comprender mejor la materia, ¿ya? Esto es todo lo que nosotros vamos a hablar de electricidad y magnetismo. Ya en la otra clase vamos a tocar un último tema de física y con eso sería, en general, lo que hemos visto. ¿Ok? Eso. En la próxima clase seguiremos con la misma materia, no Abigail. Lamentablemente tenemos que abarcar un contenido más que nos gusta, que tenemos que abordar, ¿ya? Pero de todos modos, la materia queda ahí para que usted la pueda estudiar y repasar. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya muchachos, vamos a terminar la clase, vamos a dejar de grabar. De todos modos, les voy a pedir que se queden un minutito más para explicarles algo de la próxima evaluación. ¿Ok? Entonces, vamos a dejar de grabar en este momento para dar por finalizada la clase.